Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos a nuestras charlas temáticas del último viernes de cada mes. Pues bienvenidos y bueno, vamos a hablar en esta ocasión. Bueno, yo soy Roxana, primero que se presente. Yo soy Mayrin. Yo soy Román. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco de las torres del Endo, que son un puente entre la tecnología y la espiritualidad. Y bueno, también los queremos invitar a las meditaciones de audio. Pero bueno, vamos a invitarlos también a las meditaciones que está dando ahorita Mayrin de los símbolos. Están hablando de lo que es el símbolo de Salomón, los sonidos platónicos, el cargamatón, este tipo de símbolos que son muy poderosos, así como, bueno, si quiero usar estos símbolos, ahorita nos están dando lo que es la torre de Lerdos, los hermanitos estelares, Tesla, como una unión entre lo físico y pues los hermanitos estelares son de varias partes y lo que, bueno, se nos dio en algún momento fue toda esta información que, bueno, se les empezó a dar a una de las hermanitas del grupo. Tesla se empezó a comunicar con ella y posteriormente se acercaron otros hermanitos porque nosotros nos juntamos todos los lunes y ahí empezamos a hacer, bueno, May empezó a hacer las canalizaciones y posteriormente se empezaron a acercar a otras chicas del grupo, lo que son Teslas y los maestros interestelares, y bueno, ellas como que no recibían bien el mensaje y luego se acercaron más a May y les empezaron a llegar también números, dibujos a otras personas. Ya cuando se vio, se fue formando poco a poco lo que es la torre del Endo, que bueno, es una unión de lo que es Tesla con un poco de cuarzos, un poco de tecnología con espiritualidad. Muchas veces no se entiende cuál es la unión de todo esto, pero bueno, tiene pues como un proceso en cuanto a tecnología y otro proceso en cuanto a espiritualidad, y eso es lo que vamos a explicar un poquito en este aspecto. Y vamos a empezar por cómo se hacen las torres. Y recuerden que este día, esta charla es específicamente hablar de un tema, entonces hoy no es día de canalizaciones, al final vamos a hablar acerca de una canalización con el maestro Tesla, pero dedicado hacia las torres. Muchos nos preguntan, ¿pero qué es una torre Endo? Mejor vean la charla temática. Entonces, esta charla tiene como finalidad explicarles eso, compartirles cómo surge y cómo se utiliza, cómo se activa, porque pues aparentemente es nada más ahí la estructura, que por cierto está pesada. Esto fue un especial que se hizo para que sostuviera ese cuarzo, que Mike quería un número. Y también está la versión chiquita. También está la versión petit. No, sí, la del La del guagua. guagua. Y también lleva aquí su cuarcito, y bueno, y se pone con ¿cómo se llama? La alambre de cobre, ya nada más se lo dice. Entonces, a grandes rasgos, esto, más bien físicamente, esa es la torre Lembo, pero conlleva bastantes cosas, porque pues nos fue estructurando el paso a paso. Con Tesla nos hablaba acerca de que él quería compartir todo este conocimiento que él no pudo hacer en su tiempo, entonces él sentía que pues había fallado de cierta manera y nosotros le dijimos que a través de nosotros pues también lo que pudiéramos colaborar, ahí estábamos. Entonces sí nos empezó a decir varias cosas por medio de la canalización acerca de que lo que él quería hacer era la energía libre, compartir con las personas que dentro de cualquier espacio está esa energía que se podía compartir, pero pues muchas veces no se va entendiendo y simplemente se va dejando ahí a un lado. Entonces pues te ayudamos en esa gran tarea. Entonces es el aporte del ese puente, como decía Roxana, de la espiritualidad, la conciencia y el mundo material, por así decirlo. Muy bien. Entonces empezamos con cómo hacerlos, pero me gustaría primero, Mike, que les platicaras de los números en común. Porque ahorita les platico cómo surgió el fabricar la torre. Me mandaron a mí
Los números ontológicos ya los hemos mencionado en otras ocasiones acerca de que es una aportación también del EMDU, del uso del movimiento de unidad y sobre todo del director de Henry Mind, porque él a través de recordar diferentes vidas empieza a dar ese conocimiento a nosotros en el EMDU, el uso del movimiento de unidad. Por eso es que no lo encuentran en internet. Entonces, es el número 1 es la unificación, la unidad, y 2 es la primera división. Y el número 3, que es en lo que siempre se basaba Tesla. Si hay conocedores fans del maestro Tesla, ahí sabrán que todo lo hacía 3. Si llegaba a un departamento que no era 3 o alguna habitación de un hotel que no era múltiplo de 3 o no sumaba al final un 3, le daba como ansiedad. Sumarlo con otras cosas, pero lo que nos habla el número 3 de manera ontológica es que es la primera solución dada por el espíritu en el mundo. Y sobre todo a nivel de pensamiento. Entonces, en el mundo se da esa primera división, esa dualidad, que sería el número 2. Entonces, la respuesta ya del Padre, de la unificación, es el número 3, que está dada, por así decirlo, por parte del Espíritu Santo, que nos ayuda a unificar esas partes. Por eso, muchas veces, cuando hay una discusión entre dos personas, ayuda mucho que llegue una tercera para dar ese punto neutral y para unificar los dos puntos. Así que es una recomendación que lo pueden llevar a distintas cosas. Nosotros lo usamos a lo largo de las charlas, si se fijan, dividimos esto en 3 segmentos, repetimos las cosas 3 veces, realizamos ahí el movimiento en números ontológicos en el número 3 de solución y asimismo está basada en las medidas de la torre. Está hecha en proporcional. Ahí ya les explico yo. Como bien lo comentó Rox, todas las instrucciones fueron llegando a diferentes miembros del EMDU. Algunos veían imágenes y veían símbolos, veían diagramas, números y todo eso. Bueno, pues un rompecabezas que fuimos armando entre todos. Y ya que se tenían, digamos, las especificaciones, hubo un cuestionario también que nos respondió el doctor Tesla. Y en base a eso, pues ya teníamos, digamos, como que las instrucciones iniciales. Después, bueno, fue llegando como que el material, nos pedían que fuera 0, la base de la estructura y demás. Ya cuando teníamos los materiales y teníamos las instrucciones, pues ¿por dónde empezamos? ¿Cómo se empieza a construir una torre LEM? Pues lo primero que creen, pues hacer matemáticas. ¿Y con qué? Con los números ontológicos. Aquí Pitágoras nos va a ayudar. Decíamos, primero empezamos a hablar de una torre de ciertas dimensiones y después nos dijeron, no, empecemos con una torre personal. ¿Cómo sacamos una dimensión, un tamaño de una torre personal? Pues lo primero fue, pues 30 centímetros, pues sí está más o menos de tamaño decente. 30 se divide entre 3, sí, ¿cuánto da? 10, ya no gustó. A ver, 27 se divide entre 3, sí. ¿Y cuánto da? 9. Ah, empieza a gustar. Ah, porque no llegué al 9, me quedé en el 3. En el 3, falta el Pero 6 y el 9. El 6 y el 9 son números de solución que el director ya también lo ha tratado acerca de que los números que no se encuentran en esa primera división de dividir el 1 entre 7 da punto 14, 28, 57. Y los números que no están, pues son los de solución. Qué raro, ¿verdad? Alguien no quiere que nos resolvamos. Entonces, los que nos resuelven son el 3, el 6 y el 9, que son múltiplos de 3. El 3 desde la resolución, desde la parte espiritual del pensamiento. El 6 desde la parte física. Y el 9 es la máxima potencialización del 3, en este del 1 al 10, para empezar ahí a resolverse desde lo más alto, que sería desde el espíritu. Por eso habla acerca de que el 9 es de resolución. Entonces decimos, bueno, ¿cómo confirmamos que esos 27 centímetros, que son divisibles entre 3 y la 9, cómo confirmamos que es correcto? Pues, ¿qué creen? 27, suman el 2 y el 7 y queda 9, ¿no? Dices, bueno, las especificaciones eran, hay que hacer una torre de tipo piramidal de base cuadrada, de base 4. Entonces decimos, bueno, ¿cuánto debe de medir la base? Pues, ¿qué creen? Mide 18 centímetros. Es múltiplo de 3, es múltiplo de 6 y es múltiplo de 9. Y además 18 centímetros mide la torre del Guagua. Entonces,
ahorita se las enseña, esta es la de 27 centímetros y la del guagua es 18. Ajá. Y esta base cuadrada mide 18 centímetros. Que también si quieren verlo bien, tenemos un video en este momento de unidad en el canal de YouTube, donde pueden encontrar exactamente un video que hizo Román de cómo se hace en ese momento de unidad en listas de reproducción todo el embro, y ahí aparece un video con las medidas y cómo la fue armando, todas las cosas. Si tienen alguna duda pueden irse para allá. Ahí viene la explicación. Y luego viene también un video de Rosángel, que ahorita vamos para allá con la parte de cuarzos, y viene un manual que ahorita se los enseñamos. Entonces, bueno, ya teníamos las dimensiones de la torre, se tenía que construir de acero, la construimos con varilla de acero, la que se utiliza para construir los castillos de... Bueno, ahí tuvimos un pequeño parpadeo. Ya teníamos la estructura de acero, y lo siguiente que nos habían dicho es que llevaba una espiral Fibonacci por dentro de la torre. Y lo siguiente fue, bueno, ¿y cómo calculamos la longitud de la espiral? Teníamos el dibujo, teníamos el diagrama, pero no teníamos las dimensiones. Entonces, ahí, con inspiración del maestro Tesla, fue, bueno, si la torre mide 27 centímetros, si la multiplicamos por 2, da 54. ¿No, Pitágoras? Sí. Bueno, 54 es divisible entre 3, sí. ¿Y cuánto da? 18. Si la dividimos 54 entre 6, queda 9. Y si dividimos 54 entre 9, queda 6. Entonces, la espiral por dentro mide 54 centímetros. Cuando hacemos la espiral y la estiramos, esa forma da la espiral Fibonacci. Y además, no hay falla, porque la estructura interna de la torre justo da la medida de la espiral. Entonces, pues no hay coincidencias, todo era exacto, ¿no? Y lo siguiente era pues colocar el cuarzo del centro como un péndulo y la parte de arriba. También se nos indicó que a 2/3 partes de la torre, visto si ustedes quieren ver de abajo hacia arriba un tercio, o de arriba hacia abajo 2/3 partes de la torre, que es lo que abarca la espiral, ahí podíamos poner cuarzos. Entonces, para ver cómo poner los cuarzos, aquí van los cuarzos. Pero, ¿por qué se ocurrió esta base? Porque en la espiritualidad nos han achacado mucho que el uso de la minifalda, pues que no va. Entonces le hicimos un minifalda a la torre, miren. Entonces ahí se pueden colocar los cuarzos con la intención. Entonces ahora sí. ¿Se puede hacer de madera? Se puede hacer, ahorita vamos a platicar de los materiales. Lo importante es para la primera fase, porque seguramente van a ser 3 fases de la torre. Como estamos viendo, vamos en la primera y se nos empiezan a dar indicaciones de la segunda. En esta primera fase, lo que están viendo con la torre es lo que debe de ser. Los materiales a utilizar eran acero y cobre, y los cuarzos. Los ya de cuarzos les platica aquí Roxángel, y luego vamos a la aplicación. Aquí se nos indicó poner puntas, una punta que, bueno, pueden ser, se nos ha dicho, puede ser cuarzo transparente, amatista, alguna punta, sobre todo con qué intención viene. Y la intención viene mucho, el transparente es para potencializar. Normalmente, bueno, también el tamaño, ¿verdad? ¿El tamaño importa? Sí, importa. Que puede ser de cualquier tamaño también. Sí, también. El tamaño, bueno, así que aquí son de diferentes tamaños y con qué intención le van a poner los cuarzos. Los amatistas siempre son como para transmutar, para limpiar todo aquello que en el ambiente se sienta como denso, como para equilibrar. El cuarzo transparente nos sirve para potencializar, por eso yo siempre les decía a los que me comentaban si estaba bien ponerle la punta de transparente, yo les decía que sí, pero dependiendo también de la intención que le pusieran abajo, si le ponían la intención de sanar, poner un cuarzo verde, si le ponen la intención de como para abundancia, le pueden poner un cuarzo naranja, un cuarzo amarillo, un cuarzo como la pirita, que es dorado, y de ahí en fuera pueden ir poniendo diferentes, por decir, para traer la armonía, el amor del hogar, puede ser en color rosa. ¿Cuál otro me falta? Pues aquí tenemos una listita de todos los cuarcitos que existen.
porque dependiendo, estos son algunos. Existen muchos cuarzos, ahí también pueden irse a Goju. Existe la pirita, el jaspe, el ágata, dependiendo del para que lo quiera, es el tipo de cuarzo que vamos a ocupar. Que yo lo que hice, la verdad, fue poner muchos en la faldita exactamente alrededor. La punta se la recomendaría de amatista como para limpiar, o transparente, o pueden poner amatista y al revés. También te recomendaría lo que es un péndulo o amarrar una punta, nada más amarrarla bien, y por decir está como un péndulo de amatista, y amarrarla con una cadenita para que cuelgue y baje la energía. Una va a subir y la otra va a bajar la energía. Lo que va a hacer es que fluya esa energía que baja desde la unidad hacia la tierra, y posteriormente, ya que tienen con qué intención van a tomar, ya sea salud, dinero, amor, todas estas intenciones, vamos a ir a lo que es también la limpieza de cuarzo. La limpieza de cuarzo también hicimos un video que los invito a ver, lo que es el Luz en Movimiento Unidad, nuestro canal de YouTube, y es ahí donde vamos a poner lo que, Luz en Movimiento Unidad, y se pone, es que me distraen acá, ¿no? Es Lemdu, Torres Lemdu, y de ahí, ya se van a lo de Román, que es cómo se hacen las torres, y posteriormente está mi video de cómo se limpian los cuarzos y cómo se activan. Bueno, vamos con la activación. Y ahí mismo también está el manual de la activación, que es el que hizo el ingeniero en cuarzos. Entonces ahí viene más detallado, lo pueden inclusive descargar, porque muchos nos preguntan, ¿y cómo le hago? Y ya hice mi torre, y si está bien, no está bien, o si hago mi torre más grande, ¿qué es lo que va a pasar con los cuarzos? Entonces también hay que tener esa intención, ir en el paso a paso, como siempre nos van diciendo. Y también vemos que la torre es orgánica, no es solamente algo que está ahí afuera, sino que siempre nos han repetido que es una extensión de nosotros y que nos ayuda a empezar a potencializar nuestra energía, nuestra intención. Como siempre les decimos, es importante tener claro el propósito, hacia dónde vamos a llevar toda esta activación, todo este trabajo, para que todo empiece a tomar forma y se va potencializando la torre. Entonces, no es sencillo, tampoco es una ciencia la activación de la torre, pero como dice May, hay que hacer un paso a paso, y ahí le sugerimos, en el mismo manual vienen los primeros pasos. No se los vamos a dar todos ahorita, pero es importante que ya tengan cierta experiencia, por lo menos básica, en meditación. Eso es de lo más importante. Segunda, en esta primera fase se nos habló también de símbolos. Es importante que ustedes en una meditación le pidan a su alma su símbolo personal, porque lo van a colocar en la torre. En esta extensión de ser uno mismo con la torre, es importante su símbolo personal. Algunos les tarda algunos días en llegar el símbolo, entonces es importante que hagan estos procesos de meditación. En el manual les recomendamos algunos links para estas meditaciones. May ha hecho algunas meditaciones, algunas han sido canalizadas. También les proporcionamos un link para la parte del Merkaba. El Merkaba sí es importante que ustedes vayan viendo cómo utilizarlo, porque es este vehículo energético para poder activar la torre. Y lo siguiente que les mencionamos es: hay que definir el lugar adecuado donde van a colocar su torre. Es importante que la pongan sobre tierra, en un jardín preferentemente, al aire libre, o si no tienen un jardín en su casa, en una maceta sin plantas, que sea pura tierra, y preferentemente fuera, en la puerta, afuera de su domicilio. Si dan contra la calle, nos han preguntado, oye, pero si se la pueden robar y demás, bueno, colóquenla adentro, que no sea en una habitación, en un dormitorio, porque baja mucha energía y no van a dormir. Entonces, o póngala, no sé, en su sala junto con otras plantas, porque es tanta la energía que las plantitas empiezan también a florecer, a desarrollarse con la energía. Vamos a ver si hasta aquí
háganos sus preguntas relacionadas a la torre, si están interesados en saber más de ellas. Todas las cosas que les vamos explicando van quedando claras. Ahorita pueden hacer sus preguntas e inclusive para el maestro Tesla o para los hermanitos galácticos para que nos vayan aclarando un poco más. Hemos visto inclusive en entrevistas que ha dado el director Henry May, donde ya empiezan a preguntarse las personas, ¿y para qué sirve? Y yo puedo, y varias cositas con Johanna. Entonces por ahí también pueden ver esas entrevistas y creo que ahí está el libro. Oigan, ¿sigue habiendo rifa? ¿De la torre? No, ya. Es que Ofelia Hoyos Castellanos nos escribió y nos dice eso. Yo quiero entrar a la rifa de la torre. No, bueno, se rifó una torre, la rifa fue hace 15 días, si no me recuerdo, y se la ganó Lidia. Ya se fue, hasta ya llegó. Duró un mes la rifa. Sí, y se la llegó a la señora Lorena, de hecho. Sí, Sí. ella se la regaló. Sí, Lidia se la obsequió a Lorena, entonces esa torre fue de mano en mano hasta llegar a donde tenía que llegar. Mientras llegan las preguntas, vamos a mandar y agradecer a quienes nos están viendo. Y ella es Vanessa Sicardi, Giuseppe Nicola, Elisa Gonza, Alejandrita Hernández, Eduardo Burgos, Felipe Ernesto, a Marcela Ramírez, Daniela Puberti, Mónica Melgarejo, Ofelia Hoyos, Maribel López, Mari Licea, Jenny Peralta, Teresa Santiago, Elba de Moreno, María Elena de la Cruz, Maribel López y Oscar Arceo. Están muy atentos, no tienen todavía la pregunta, pero están muy atentos. Sí, varios fans destacados, escuché. Ya los conocí. Sí, pueden, como comenta Mike, al final vamos a tener una canalización con el doctor Tesla. Si tienen alguna pregunta para él, vayan haciendo. Galata las va a estar recibiendo y las va a estar ahí colocando en el orden que les vayan haciendo. Y seguimos con la activación. Bueno, con la parte de la activación, lo primero es que decidan o tengan en mente qué intención le van a dar, cuál es su propósito. Como en todo. Como en todo. Entonces, aquí les ponemos en el manual algunas, se las voy a leer y yo creo que profundizamos en algunas que valen la pena. Bueno, vale más la pena. Sí, no, bueno, son como 12. Sí, la gran mayoría pregunta por salud y dinero, ¿no? La primera que recomendamos es abundancia, pero la abundancia no vista desde la parte del dinero como tal, sino todo en lo que pensamos o queremos ser abundantes. ¿A qué se refiere esto? A lo mejor lo que necesitamos o lo que queremos es que haya alimento en nuestra mesa o que haya recursos, en fin, ¿no? Yo la abundancia me imagino una mesa enorme llena de comida y con gente hasta desconocida. Para mí eso es abundancia. Como decimos aquí en México, donde como en 2, como en 3. De hecho, en los pueblitos, en provincia, se ocupa mucho que todos invitan de comer y siempre hay comida. Entonces, esa es una verdadera abundancia. Entre más das, más recibes. Sí, nosotros los invitamos a que no piensen en la parte económica, en la parte de dinero. Siempre le estamos dando toda nuestra energía al dinero, lo cual no resuelve nada. Pero sí, por ejemplo, podemos intencionar en esta parte de la abundancia, a lo mejor a tener un trabajo remunerado, ¿no? O un mejor trabajo quizás, ¿no? Abundancia de salud y de dinero, de amor. Otra de nuestras recomendaciones, por ejemplo, es apertura de corazón. Aquí Maya a mí siempre me decía que abriera el corazón. Ay, ¿cómo se hace así? Todavía me lo sigue diciendo. Entonces, a ver, May, ¿cómo abrimos el corazón? ¿O cómo le decimos a la torre que haga apertura de corazón? Pues volvemos a lo mismo. La torre lo que hace es potencializar la intención y el propósito que tenemos cada uno. Entonces hay que hacer ese trabajo interno. Primero verlo como algo deseable, como siempre decimos, porque está muy ligado a los hombres, es mucho por educación, porque los hombres no lloran, eso es de debilidad. Eso es de niños. Exactamente, eso de ser sensible, pues ¿para qué sirve? Si no, siempre se van hacia el pensamiento. Si tenemos como nuestros 3 puntos de poder, que es el pensamiento, el sentimiento y la voluntad, y si niegan el sentimiento, adivinen hacia dónde se van, hacia lo racional. Entonces, esto no tiene lógica. ¿Cómo es que funciona? Necesitan ver ahí el engrane, cómo es que funciona
al ingeniero en cuarzo le decíamos, pues es que el cuarzo tiene ahí la energía, Va a la ser el dínamo. condensa. Ajá, va a ser el dínamo, ahí se va a condensar la energía. Pero ¿cómo? No, pero ¿cómo funcionan los cuarzos? Eso no era lógico. Entonces, eso es irse a lo racional. Y lo que invitamos, pues ya muchos conocen, yo creo, de cuarzos, si no, pues los invito a que vean igual el video de Rosángel. Hay mucha información acerca de los cuarzos, ellos tienen mucha información, inclusive los pueden utilizar también para potencializarlo, como lo hace la torre, para abrir el corazón. Entonces en meditación se hace esa intención, ya que realmente queremos sentir, porque muchos dicen, ay no, si ya me dieron una vez, yo para qué quiero sentir otra vez. Entonces sí, hay que verlo como algo deseable, necesario, y desde ahí, inclusive a través de meditación, hacer la unificación con la torre para sentir esa potencialización, y de ahí hacer empatía con las personas, no ir con yo estoy en este espacio, él está en el otro, y ya cada quien se hace cargo de sus cosas. No, es también empezar a abrir el corazón, empezar a hacer la empatía. Esos son algunos ejercicios que yo Servirá entonces identificar sus emociones negativas y la resolviendo. Si tienen celos, envidia, enojo, ira y todo la eso. meditación para eso, porque Ok. muchas veces como estamos tan metidos en el mundo no nos damos cuenta, no, si eso serán los otros, pero yo no lo soy, y no nos damos cuenta que nosotros, si vemos el defecto en la otra persona, es que sí lo tenemos, no podemos ver algo que no tenemos. Entonces si dices que la persona habla mal, si dices, bueno, eso que tanto te estás quejando, no te estás especiando, si es que a lo mejor lo haces en otro tipo de aspecto, pero lo estás haciendo, entonces hay que quitar el juicio y empezarlo a poner hacia adentro en una introspección. Para eso nos sirven todas las meditaciones que están gratuitas en Luz en Movimiento de Unidad. Mai sube una cada semana, son pequeñitas y las pueden hacer como para ir aflojándose un poquito ese aspecto de abrir el corazón y cómo nos ayuda, porque nos ayuda a equilibrarnos. Muchas veces no lo vemos como algo deseable, ay, eso que no, y nos quita mucho estrés, nos ayuda a fluir mejor. Yo antes me enojaba mucho en el trabajo, que decía, ay, es que todo me lo dejan a mí, yo tengo que hacer, yo hago, yo esto. Y al final me decían, pues tú haz. Y bueno, al final, en lugar de irme a venta, me daban a gerencia. Y al final siempre me la da. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué? Porque yo he trabajado, ¿no? A lo mejor antes me quejaba de tanto trabajo. Y ya después digo, bueno, todo tiene una recompensa, entonces mejor dejémonos de quejar y empecemos a hacer las cosas. Ir flojitos y cooperando. Exactamente. Otra intención es, por ejemplo, armonizar, ¿no? Hay gente que nos ha dicho, oye, es que hay pleitos en mi casa y no sé qué. Bueno, la armonización es importante y podemos pedir que se armonice nuestra vida familiar, ¿no? Hicimos el con cuarzo rosa, amatista, Otra es el despertar de conciencia con amatista y bueno, ¿qué es el despertar de conciencia? Nosotros les decimos aquí, quizás ya sabes que hay un más allá de esta vida, o quizás ya descubriste que estás dentro de un juego mental de dualidad, que no deseas jugar más. En tal caso, puedes definir la intención de tu torre hacia el despertar de tu conciencia de unificación, propiciando con ello tu apertura hacia esta magnífica experiencia. Es muy bueno. Otro más es identificar y desarrollar tus dones, que también nos preguntan mucho. ¿Cómo le hago? Ahí está la torre lenta. Para que veas tus dones, porque muchas veces no lo ven ni siquiera como un don, no quieren el don de Mai, pero dices, bueno, pues si no lo tienes, pues trabaja con el tuyo, entonces para potencializarlo y pueda pues, ponerlo al servicio. Y todos tenemos un don. Sí, claro. Pues ese es el que hay que desarrollar. Claro. Y si quieren alguna sesión privada, también damos sesiones privadas. En ese movimiento unidad, todos los que estamos aquí y en otros países nos conectamos vía Zoom y les damos una sesión para ver cuál es su don y ayudarlos un poquito a desarrollarlo. Son sesiones que pueden tomar cada semana, cada 8 días, cada que ustedes se sientan como en esa inquietud de no saber hacia dónde van, si están bien, ese drama que nosotros mismos nos metemos, escríbanos y con mucho gusto les damos más información sobre estas ayudas que debemos de dar. Sanación, por ejemplo, es otra, ya lo platicamos un poquito, pero sanación también lo podemos poner para nosotros mismos o algún miembro de la familia, pero aquí sí es muy importante, una, que pidan apoyo del Arcángel Rafael, y segunda, que tengan la petición de ayuda de esa tercera persona.
Acuérdense que no podemos ayudar a alguien que no ha pedido ayuda. Sí, también abrirse a recibir la ayuda, porque muchas veces digamos, yo quiero, muchas veces el cáncer es no perdonar, estar como enojado con la vida, y si sigues con esa actitud, entonces no nos estás ayudando como a sanar tu mismo, es como sanar tus emociones, sanas tú. También es algo que nosotros decimos mucho, toda enfermedad viene de una ilusión, entonces checa de dónde viene esa ilusión básica, que fue lo que generó tu enfermedad, y de ahí es más fácil sanar. Lo que va a hacer la torre, como hemos dicho, es potencializar esa sanación, pero también ayudarnos a que esto se dé de una manera más rápida. Y bueno, también les proponemos resolución, que esta tiene que ver, si ya optaste por dejar de jugar el juego de separación, pues esto es bien importante, ¿no? Y como la torre Lemdu nos fue especificada, sobre todo para ayudar a arraigar energía y arraigarla a la tierra, nosotros les proponemos 4 opciones más, o sea, independientemente de la intención personal o familiar que le pongan a su torre, les pedimos que pongan una hacia la madre tierra o hacia el ambiente. La primera sería de purificación. Pueden pedir purificación del aire, del agua, de ríos, mares, océanos, etc., ¿no? El entorno, la tierra, que la tierra también sea propicia, ¿no? Y también nos dijeron mucho que ofreciéramos esa energía para donde más convenga, que tampoco queramos forzar las cosas, decir, no, que no pase este desastre, porque nos estaban diciendo que, por decir, las lluvias que ahorita México son mucho, es que limpieza es algo necesario, tampoco quieras como que tapar las cosas para que no suceda. Entonces, como poner la intención de poner esa energía, pero que fluya hacia donde tenga que ir, y tampoco aferrarnos. No más que yo no quiero que pase esto porque es necesario a veces esas como salidas de energía. Entonces, es como fluir, no que te superan. Sabes que sí quiero ayudar, pero que esa energía se vaya a donde mejor se requiera. La lluvia, lo mencionó Ross ahorita, pero puedes intencionar, de hecho yo lo hice, la lluvia en tu zona, pero la lluvia la pedimos benévola, que sea una lluvia que nos ayude a la siembra, a la cosecha, a las plantitas, a los animales, etc. El tercero, sanación, pero la sanación igual hacia las plantas, hacia los animales. Ya hablamos de la sanación personal, esta es la sanación hacia todo nuestro medio ambiente. Y energía, para estar arraigando constantemente energía a la tierra, y que todos estos cambios que se vienen, que nos han dicho, o por ejemplo en la Ciudad de México que tiembla mucho, o en otros lugares que hay tornados o ciclones, pues que estos sean con una menor intensidad. De eso sirve estar arraigando constantemente energía de la torre Lemdu a planeta Tierra. Y bueno, aquí acaban las sugerencias que les damos, y ahora sí viene como tal el proceso de activación. Todo lo que les acabamos de decir es importante, la meditación, las intenciones y demás, para que entonces sí se van a ustedes a sentar enfrente de su torre en una meditación a hacer el proceso de activación. Les comentamos, debe estar ubicada la torre en su jardín, en tierra, y lo primero que tienen que hacer es hacerse uno con la torre, ya lo mencionamos, pero es hacerse uno con la torre, es meditar, sentir la torre como una extensión de uno mismo. ¿Cómo le haces para hacerte uno con la torre? Bueno, lo que yo hice fue en esta meditación visualizar la torre. Yo creo que algunos sienten hasta su coche como una extensión de uno mismo. Pues, algo así pudiera ser, ¿no? Pues lo pueden ver como un vehículo, lo pueden ver como una mascota, lo pueden ver como algo que es parte de ustedes, incluso como un accesorio. Pero comentamos que es un ente orgánico. Entonces véanlo más como si ustedes quieren una plantita o una mascota de ustedes, ¿no? Es alguien que es un ente orgánico que se va a identificar con ustedes mismos. Y le van a poner toda su energía personal a la torre en esta meditación. Entonces también hay que cuidar a la torre. También hay que cuidarla. Bueno, en un principio ninguno lo preguntamos, después surgió que bueno, pues iba a estar a la intemperie, siendo acero, pues se oxida. Entonces lo que hicimos fue preguntar si se podía pintar, y sí, nos dijeron que sí, pero lo que se pinta es la estructura de acero, porque luego pintan el cobre, la espiral de cobre no se pinta, obviamente los cuarzos tampoco, ¿no? Es solamente la estructura de acero.
Oigan, aquí hay una pregunta interesante sobre eso. A Dice ver. Noemí Osuna. Chicos, cuando llueve, ¿se puede meter la torre adentro de la casa? Supongo que en esa sensación de cuidado, ¿no? Sí, la verdad es que si la torre está pintada no es necesario. Incluso nos han dicho, oye, si nieva y demás, ¿no? Si cae nieve, etc. La verdad es que el acero, que es lo que sería que más pronto se oxida, al estar bien pintada la torre no es necesario meterla y sacarla. ¿Por qué? Porque la torre, al estar arraigando energía, es importante que dure un tiempo fija. Sí la pueden mover. Yo les recomendaría que en principio le pidan permiso a la torre para moverla. Obviamente, si en la Ciudad de México hiciéramos eso, todos los días habría que estar metiendo y sacando. Entonces, yo la tengo en una maceta en el jardín y ahí está. Y tiene meses ahí, no le pasa nada, está bien pintadita la torre. El siguiente paso de la activación es, sin salir de la meditación que estamos haciéndonos uno con la torre, hay que activar el Merkaba, por eso es importante que vean la meditación de Merkaba, que vean cómo es esta activación en ustedes, porque después lo tienen que proyectar en su torre. Ese es un proceso energético muy importante. Podemos hablar un poquito acerca de qué es el mercado. Es ese vehículo, como decía Román, pero no el vehículo que estamos acostumbrados, sino es un vehículo de luz que nos ayuda a transportarnos en los llamados viajes astrales. Se activa el Merkaba y de ahí se empieza a realizar ese viaje esotérico. Lo menciona Don Pablo Melquisedec en su libro Vivir en el Corazón. Entonces, Melquisedec, ya el director hoy habló acerca de él, entonces le recomiendo la charla que tuvo hoy, ahí queda en la página de Mensajes del Corazón. Entonces, el Merkaba, esa es la importancia, está formado por dos tetraedros, que son la pirámide más básica. Pirámide de base 3. Exactamente, pirámide de base 3. Entonces, cuando hay uno hacia arriba y otro hacia abajo, que es el masculino y el femenino, y empiezan a girar, se empieza a activar toda esa energía. Una de sus funciones es eso, el transporte energético de nosotros. También nos ayuda a activar nuestra energía. Entonces, por eso se nos indicaba que es necesario activar nuestro Merkaba para que se vaya potencializando todavía más la energía acorde a la torre. Y nos lo fueron dando como paso a pasito, decir, bueno, ahora imagínate, lo ponte adentro y primero nada más quédate adentro, después empieza a girar, porque al principio les costaba trabajo, o sea, tampoco crean de que "Ay, sí, ya lo voy a poner a girar". Si les cuesta trabajo no hay problema, tampoco se presionen tanto, es ir haciendo esa meditación y poco a poco irlo girando hasta que sí empiece a girar. Es influyendo y además usan mucho su intuición. Este tema de la torre es totalmente intuitivo. Al estar utilizando el Merkaba con la torre y al estarlo proyectando ahí, estamos energizando la torre y en ese momento hay que colocar la intención. Ahí en esa meditación que estamos haciendo con Merkaba, en ese momento se coloca la intención. Quiero que llueva, quiero abundancia, en fin, la intención que ustedes ya definieron. Por eso es importante y por eso es un paso previo. Ahora, les comentamos también al inicio del símbolo personal. Si ustedes en este momento que están activando la torre ya cuentan con su símbolo personal, también en ese momento de la meditación es importante que coloquen el símbolo. Ahí está el acordeón de símbolos Lemdu. Son los símbolos que nos fueron llegando a cada integrante del Lemdu. Y lo que nosotros hicimos fue colocarlos todos en nuestra torre. Y eso le va dando mucho más energía. Sí, de manera etérica. No, en la puntita de la torre, Punta de la torre. es lo que llamamos etérica, imaginártelo arriba y ya después de esa, imaginarte los tonos arriba. Como si fuera una gran esfera que contiene cada uno de los símbolos. Una nubecita. E inclusive cuando nosotros activamos nuestra torre se suma, porque así está ya como arraigado en las torres, está con esa intención. Entonces, aunque no conozcan cada uno de los símbolos que ya se han ido activando, esos son los que nosotros decimos los Lendus, porque son los que estamos más cercanos, y entonces empezamos a trabajar
trabajar de manera más fuerte, pero así como las pirámides que están en Egipto, igual yo nunca he ido hacia allá, pero ya que una persona lo activa, también potencializa la intención de los demás. Así funcionan también las torres. Tienen esa red energética, están entrelazadas, inclusive también con las pirámides de Egipto, de México, de diferentes lados, con la intención de ir potencializando esas intenciones. Es importante, todo esto lo mencionamos mucho en el manual, es importante usar la intuición, pero sobre todo hacerlo de corazón. Si no hacen este proceso de corazón y dudan, no van a tener el resultado adecuado. El siguiente paso es bien importante, porque ahora sí empieza el trabajo de estar arraigando energía, y es que ustedes le pidan al Padre, al universo, a quien ustedes consideren su deidad o su divinidad, que empiece mediante la torre a descargar toda esta energía de amor del Padre o del universo, y que visualicen cómo esta energía baja, llega por el cuarzo de punta hacia arriba, va bajando por la espiral y se arraiga a la tierra por el cuarzo de punta hacia abajo. Ese proceso es tan importante como los demás. Tienen que pedirlo, tienen que visualizarlo. Y ahorita que mencionaste universo, hay muchos que dicen que le piden al universo, y nosotros siempre nos han escuchado decir que estamos dentro de la malla, pero si vemos hacia afuera están los ángeles, los nuestros ascendidos, Dios mismo, el Padre, Madre. Entonces siempre vamos hacia lo más alto, y si vemos que el universo está dentro de la malla, dentro de este pensamiento de separación, ¿qué tal ayuda? ¿Qué tan fuerte sería esa ayuda? ¿O si nos llevaría a esa unificación, o hay algo más? Ahí cada quien. Y creo que ya tienen preguntas por acá. Sí, y ahora salen las inquietudes y nos dicen. La primera pregunta que tenemos es de Giuseppe Nicola y dice: hola familia Lendo. Hola, Entonces, ¿la torre es creado por el maestro Tesla? Es en conjunto. Los primeros que nos empezaron a dar indicaciones sobre hacer la torre fueron los hermanitos interestelares, y el doctor Tesla, en una de las sesiones que tuvimos, se presentó y externó que él tenía mucho trabajo que había quedado inconcluso y que le gustaría hacer. Entonces se sumó a este trabajo. La torre no es la torre de Tesla, es la torre Lendu, pero es el trabajo conjunto del doctor Tesla con los hermanitos de Lendu. Y bueno, el último paso, antes de pasar a toda la serie de preguntas, es: pues, ¿en cuánto tiempo voy a tener resultados? Lo que nosotros les decimos es: tienen que tener paciencia, pero hay una fórmula que les damos en el manual, que es conciencia más pasión igual a energía. ¿Qué tanta conciencia, qué tanta pasión le están poniendo a esto? ¿Qué creen? Se convierte en energía, y eso es manifestación, y eso es el tiempo que se va a tardar en dar resultados. Yo creo que a todos los lentos, yo creo que no ha pasado más de una semana cuando ya empezamos a ver que florecen las florecitas, que si cae la lluvia, en fin, la intención que hayamos pedido. Una persona que pidió armonización en su familia, y creo que al día siguiente, ¿no? Los 2 días siguientes, sus hijos no se hablaban, pues empezaron a hablar, cosas de ese tipo, pero depende de qué tanto corazón le pusieron a todo este proceso. Y desapego, recuerdo. Y desapego. Y tampoco decir, bueno, milagrosamente si yo no hago nada, se pueden dar las cosas, pero también poner nuestro granito de arena. Ahora sí, las preguntas. La siguiente pregunta que tiene es: me gustaría saber qué tipos de sanaciones se pueden realizar. Pues es más bien empezar a trabajarlo desde uno mismo. Entonces, hay muchas veces que, como sabemos, las enfermedades inclusive vienen desde otras vidas, entonces también ahí hay que empezar a hacer esa liberación. Y tener paciencia, porque el Maestro Jesús hablaba mucho acerca de que él sanaba unificando esa intención, viendo los sanos desde todo, y podía sanar todo, pero también él tenía pues, esa conexión y una gran fe. Entonces eso es también lo que nos empiezan a decir, que las cosas que empiezan a darse pues van en el paso a paso con lo que nosotros vamos logrando, y las cosas que nos creemos capaces de lograr y que comenzamos a aceptar, como dice la física
cuántica, el observador también influye en todo ese movimiento. Depende mucho también de qué tanto están ustedes trabajando con su torre. Hay gente que trabaja una vez con ella y se olvida, pues el resultado no va a llegar. Nosotros los Lemdus lo que hacemos es trabajar diariamente con la torre, hacemos meditaciones diarias y eso nos va llevando a resultados más prontos. También nos preguntan, oye, ¿puedo trabajar una intención o más? La verdad es que la intención la puedes ir cambiando o puedes ir añadiendo intenciones. Yo lo que he hecho es poner una intención base y luego ir añadiendo intenciones y funciona igual. O puedes decir, bueno, ya se armonizó mi hogar, ahora quiero trabajar abundancia. Bueno, pues igual, meditas con tu torre y empiezas a trabajar abundancia. Sí, como el director que le puso la intención de bajar mucha energía y hasta los rayos se acercaban más. Sí. Entonces después le puso ya esa intención, entonces ahora ya la intención fue que es que vive en una zona donde hay muchos rayos, es muy fuerte, entonces ya de suyo se daba así, entonces ahora le pidió a su torre que le ayude a alejar a los rayos y ya no caen cerca de su casa, porque antes se le descomponían las teles por lo menos una vez al año por los rayos. Entonces, eso es algo natural en donde vive. Entonces, inclusive ya todas las torres están intencionadas con el propósito de resguardar de cualquier daño. De esa protección. Los hermanitos nos han dicho que todas las torres están protegidas, porque además las torres van haciendo una red. Cada torre Lemdu que vamos colocando, que se va colocando en el mundo, va amplificando esta red. La torre de por sí es un potencializador o es un amplificador. Entonces, también el mantenimiento que le dan a la torre también depende e influye mucho en esos resultados. Sí, para los que conocen las orgonitas, orgones que le llaman, tiene igual la parte de cobre que está ahí en la punta, esta es una pirámide, tiene cuarzos, entonces en principio vamos relacionando a cosas con las que ya hemos trabajado, pero vamos sumando todavía más como los símbolos de poder. Hemos hablado acerca nada más de la primera etapa, en la segunda etapa ya empezamos a trabajar con los elementos, agua, tierra, aire, fuego, empezar a identificarnos a cada uno con un elemento y siempre nos dicen, ¿y cómo lo hago? Pues cómo son las características de cada elemento y con cuál te relacionarías. Ya cuando lo empiezas a ver como una entidad cada elemento, dices, bueno, si yo no soy así, yo sí soy así. De esa manera se va a ir identificando. Nada más para recordarles cómo construir la torre Lemdu, cómo activar la parte de los cuarzos y el manual, están en nuestro canal de YouTube. Ustedes buscan en YouTube Lemdu y van a encontrar la lista de los videos y los primeritos son los correspondientes a la torre. Hay una lista de reproducción Y ahí los encuentran, ¿no? Lo primero es recordarles que no les va a caer un rayo, eso ya está, las torres están protegidas, se hace una red energética y por eso la importancia de estar trabajando con las torres bien. Sí, también nos han dicho que más adelante que empiecen como los cambios climáticos y todo eso y no haya comunicación, las torres van a servir como ese medio de comunicación. Como así como dicen en el futuro va a haber la telepatía, eso va a ser como una antenita para ti, para que te puedas comunicar así telepáticamente con otra persona. Con el gorrito de luz. Ajá, yo sé que esto está bien y bueno, esta persona está bien. Esa intuición que tenemos a veces normalmente las mujeres, de que a mi hijo le pasó algo o a mi marido le pasó algo, ya lo sentí, eso se te va a potencializar. Entonces es ahí cuando nos va a ayudar mucho esa torre Lemdu. Por eso es necesario hacer esa introspección y empezar a potencializar nuestro corazón, la apertura y todo eso nos va a ayudar a hacer la torre Lemdu. Y pues yo creo que de las preguntas frecuentes que nos han hecho, yo creo que no sé si recuerdan alguna que sea importante. Nos han preguntado también los tamaños y demás. Ahorita ya se nos ha hablado de construir torres de 3 metros, por ejemplo, de altura. Tenemos ya un diagrama para esas dimensiones de torre. También nos han preguntado si es bueno que cada miembro de la familia tenga su torre.
la respuesta ha sido siempre más bien tengan una torre y pongan las intenciones familiares en esa torre. Y lo que buscamos siempre es unificar, entonces podemos tener diferentes torres y cada quien su propósito, o reunirse como familia y ponerle un propósito en conjunto. E inclusive las personas que no creen, pues empiezan a aperturar y a ver si es cierto, a ver qué pasa. Y cuando inclusive en meditación, si lo hacen de manera grupal, familiar, le ponen un propósito, van a ver que desde ahí ya empieza a darse un cambio. El caso del guagua es diferente porque él está haciendo desde la inocencia, desde su torre de hindú. Pero adivinen qué intención tiene su torre, porque yo le ayudé. Yo dije, vamos a intencionarla para que te ayude a cuidar tu cuerpo, porque él absorbe mucho las energías, entonces para transmutar, pero vamos a intencionarla para eso. Y me vengo. Y para ayudar a los animalitos del planeta. Y yo, Él siempre quiere ayudar. Sí, ese fue un caso especial. sí, entonces si no tienen más preguntas, Vamos a pasar por las preguntas. ¿Hay preguntas? A ver, Sí. del auditorio. Noemí Osuna dice, ¿cada cuánto tiempo se limpian los cuarzos? es lo mismo. Pues es que, por decir esta, si la ves moradita, lo que va pasando es que lo morado se vuelve blanco porque está limpiando, es ahí cuando cumple su función. Bueno, esta pues obviamente no va a perder su color, pero sí se van a romper. Es necesario, a lo mejor cuando están ahí, sobre todo ahorita que hay lluvias aquí en México, se limpian solitas, no les hagas nada, a menos de que pierdan su color. Te digo, este es muy moradito, si va perdiendo el color morado, el verde, el azul, entonces ya es hora de cambiarlas o cuando se rompen. De ahí en fuera no es necesario que las estés limpiando, ¿no? O si tú sabes Reiki, dale Reiki y no las estés limpiando. También dentro del video de luz y movimiento de unidad, ahí viene el que yo hice, cómo se limpian los cuarzos, pero no es necesario que cada 8 o 15 días, más bien cada vez que se rompan o pierdan su color, se van a cambiar. O según les diga su intuición. Ajá, o si cambia la intención, porque la intención va ligada con el color de los cuarzos que están colocando, si tenían apertura de corazón, cuarzo rosa, y ya van a trabajar sanación física, pues un cuarzo verde, entonces también ahí lo puedes ir sumando o intercambiando. Esa era la pregunta que tenía Luz, ¿no? ¿Cada cuándo se cambiaban? Respecto a la intención. Pero bueno, entonces ya la respondí. Y también como dije, con la intuición, con el corazón, como que ahí está, Ya la vi, necesita. me enamoré de ella, me dice. Y ya nos están apurando para pasar a las canalizaciones. Pero que nos diga por qué no. ¿Hay alguna pregunta para el Tenemos más doctor? preguntas. Pero hay preguntas para el doctor Tesla. Cecilia Pereira dice, ¿Qué nos quiere decir? A ver. Dice el maestro Tesla que dice, la energía siempre está ahí al alcance de todos, pero pocos le ponen esa atención. Dice, yo aprendí dice, a las malas todo este proceso. Dice, yo siempre le puse la mejor de las intenciones y siempre desde el pensamiento que yo quería lograr, quería que todo esto se viera de la mejor manera y sobre todo que dijeran que yo había colaborado en todo esto. Dice, y yo creo que ahí fue cuando muchas cosas se perdieron. Pero ahora les dejo este legado, les acompaño y comparto todo este conocimiento para que cada uno vaya encontrando esa capacidad en cada uno de potencializar la energía y llevarla hacia el amor, llevarla hacia la paz y sobre todo tener esa intención de comenzar a abrir su corazón, porque desde ahí van a encontrar la energía más pura y la que potencializa todo lo que hagan, sin ponerle ninguna distinción. Y ahora parte de los hermanitos galácticos, lo que dicen es que les da mucho gusto que más personas comiencen a despertar y a poner atención a esta clase de cosas, porque muchos nos temen, nos dejan ahí a un lado. Entonces, cuando ya tenemos esa noción de cómo suceden las cosas, de cómo ayudarlos, muchas veces no confían. Dice, pero ya tener a un conjunto de personas que nos ayuden a trabajar, a poner las bases y de ahí sabemos que se va a dar una relación más completa. Dice, eso es de gran ayuda, tener a alguien cerca y sobre todo confiable para que
vea que los cambios son posibles. O sea, si cada uno ya vibra en esta intención, no importa de qué manera, pero comiencen a hacer todo este cambio, a intencionarlo para potencializar su propia vida, su propio camino, pero sobre todo el de la humanidad completa para empezar a hacer todo este cambio global. Eso es lo que dice. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta sería, ¿qué tan importante es que tengamos estas torres en general, sobre todo ahora en estas épocas y en estos tiempos de cambio? Dicen que es muy importante ya que cada persona necesita enfocarse. Dice, las torres ayudan a activar la energía y dice, los humanos no tienen esa atención constante. Entonces a eso ayudan las torres porque necesitan arraigar la información, arraigar la energía. Lo hacen con herramientas, pero solamente un ratito y se quedan ahí y se olvidan de ello. Entonces necesitan algo que sea de energía constante, así como el infinito, para que empiece a arraigarse, a bajar toda esa energía. Y por eso es importante, ya que inician en este camino, es empezar a potencializarlo de las diferentes formas. Ahora, hay una pregunta que nos hacen, que el público de repente nos dice, bueno, y si se acerca alguien con energía baja o maligno o demás, ustedes nos han dicho que están protegidas, pero ¿qué les pueden decir al público respecto a ese tipo de cosas? Los cuarzos que no se pueden tocar. Bueno, los cuarzos siguen la misma regla. Si es familiar, pues ya en conjunto se lo pueden tocar. Porque lo que hacen los cuarzos es guardar esa información y potencializar la energía de las personas o de la persona en este caso. Lo que dicen acerca de las torres es que ellas mismas emanan esta energía ya que están activadas. Dice, inclusive mientras se están haciendo ya se va moviendo la energía y es necesario arraigarla. Dice, por eso sirve la estructura y la estructura misma de la pirámide de la torre ya ayuda a la misma liberación, equilibrio, armonización. Una pregunta relacionada de Teresa Santiago y dice, y al igual que los cuarzos, ¿la torre no puede ser tocada por alguna persona diferente al dueño? Sí, la torre sí se puede tocar por otras personas, los cuarzos no, porque es lo mismo, se carga con la energía de las personas, la torre no. Sí, por eso les pedimos que tengan ahí la torre en un jardín o en su jardín personal o en una maceta o algo, donde ustedes la puedan estar cuidando y vigilando. El tema un poquito es como se llaman los cuarzos. ¿Hay alguna otra pregunta para los hermanitos, para el maestro Tesla? Lo mismo que nos han preguntado mucho es que cómo sabemos que vienen de seres de luz. Dice eso, los cuarzos vienen obviamente solamente con la intención de amor, no puedes hacer daño con ellos. Entonces, si le ponemos la intención de los cuarzos, lo que van a hacer la torre es potencializar lo que hacen en sí los cuarzos. Entonces, tampoco le pongamos idea de qué es qué nos va a hacer. Lo que nos va a hacer es ayudarnos a potencializar lo que hacen los cuarzos, en este caso, bueno, con qué intención, que es lo que nos están diciendo ahorita los maestros. Y nosotros, como una definición de la torre, es como un conocimiento de avanzada que sirve de fuente entre tecnología y conciencia por medio de la energía. Ese es el concepto de nosotros como de las torres. Y bueno, se va haciendo, como les comentaba, toda una red energética. Entonces, sería bueno que el doctor Tesla nos dijera por qué es importante todo este desarrollo de esta red energética mediante las torres Lembo, que lo mencionamos un poquito como las pirámides y demás, pero que la gente entienda un poquito la importancia de tener su torre, por lo menos familiar o personal. Es que cada persona tiene su campo electromagnético y de las torres lo que ayuda es a potencializarlo. Es como sus torres de comunicación, sus antenas de comunicación. Entre más cerca las van poniendo, es más fuerte, es más intensa la energía o la señal. Dice, esa era la intención que yo tenía en mi tiempo y ahorita se está haciendo de otra forma, pero también nos ayuda a ellos. Dice, es por eso importante tener varias para que se cree toda esa red de comunicación. Y si así ustedes mismos lo pueden hacer también cuando tengan esa intención y ese propósito constante de estar bajando energía para el propósito más alto, para la sanación inclusive de la tierra, dice, ahí se va a ver ese cambio.
maestro y hermanitos. ¿Y qué pasaría si mucha gente, una masa crítica, digamos, se junta con estas intenciones y esta torre Lendú? ¿Qué sucede? Dice que empieza a potencializarse todavía más. Dice, inclusive, aunque no la tengan de manera física, potencializa. Dice, ya cuando empiezan a juntar las torres de manera física, empiezan a ver que inclusive la geometría sagrada, los cristales comienzan a crearse. Y en ese movimiento, en esa intención de la meditación, todo empieza a moverse más rápido, más fuerte. Dice que lo intenten pronto. Quiere decir que si, por ejemplo, hay hermanitos o hermanitas de nosotros que no tienen el material, no la tienen física, ¿la pueden hacer etérica en lo que la construyen? ¿Serviría? Sí sirve, pero el propósito de tenerlo físico es llevarlo hacia el arraigo material, que es más intenso. Y si quieren una torre, digo, se les podemos, bueno, ahí sí tiene un costo obviamente en la torre, físicamente, igual con cristales, se las podemos hacer llegar a cualquier parte del país. Y bueno, también escríbanos si no, que les interesa, me mandan como el código postal y les cotizo el envío a México o a cualquier parte del país. Tenemos un correo. Del mundo. Tenemos un correo donde nos pueden escribir torres.lendu@gmail.com. Ahí les podemos decir el costo de las torres, el envío y demás. El propósito nunca fue que nosotros nos pusiéramos a vender las torres, más bien ustedes, el público, nos los han pedido. Pero por eso están los videos. El video es para que ustedes lo puedan construir en casa. Está en la parte de los cuarzos, el proceso de activación, el manual de activación. Pero si se les dificulta o no tienen cómo soldar o cómo construirla, entonces nosotros las podemos fabricar y se las podemos enviar a cualquier parte del mundo. Vamos con la pregunta. Sí, Cecilia Pereira dice, maestro Tesla, ¿qué hacemos con los incrédulos? Dice que nada, dice comienza tú a hacer ese cambio interno de dejar a un lado esa intención de intentar cambiar a alguien. Dice simplemente fluye lo que te funciona a ti en este momento, quizá a otros les funcione en otro momento, pero alguien debe de recorrer el camino para ello. Dice, así que yo lo viví de esa manera y fui fiel a mis creencias, pese a lo que me echaron. Noemí Osuna nos dice a los hermanos, yo le hablo a mis plantas, ¿le puedo hablar a mi torre? Así es, también puedes hablar a tu torre, tal cual. Es un ser orgánico, inclusive hay quienes le han puesto nombre, le piden a los maestros que se hagan presentes en su torre. Mariale es una de ellas, porque la maestra María Magdalena le dijo que trabajara de cierta forma, entonces ella inclusive ya le acercó ahí otros elementos que ya es del siguiente proceso, de la siguiente etapa de desarrollo de la torre, pero los invitamos a que ya pongan en práctica todo esto. Manden sus preguntas, dudas, adelante. Sí, quedaron algunas preguntas por cuestiones de tiempo, pues ya no lo terminamos. Por favor, escríbanlo a los correos que ya mencionaron, ¿no? Sí, cualquier pregunta que tengan respecto a la torre, está el correo torres.lendu@gmail.com. Ahí recibimos todas las dudas. Vamos a estar platicando de la torre constantemente en las transmisiones de los sábados, en este tipo de cápsulas. Siempre sale el tema de las torres en cualquier plática Lendu, por lo mismo, porque ha sido un proyecto y ha sido un trabajo constante, pues ya de algunos meses. Cada 8 días se tiene esa comunicación por medio de Maya en canalizaciones y nos van diciendo cuál es el siguiente paso a dar. Ahora hagan esto, ahora ayuden a la tierra, ahora háganse uno más con su torre a través de los elementos. Por si yo soy fuego, entonces me dijeron, bueno, encima una velita y empieza a controlar el fuego. Entonces cada uno de nosotros se acerca uno con ese elemento y posteriormente, bueno, escríbanos por si tienen alguna duda o pregunta y ahí se las vamos a responder. Bueno, ahorita vamos ya iniciando la fase 2 de la torre. La fase 1 es esta que les estamos comentando. Vamos en ese paso a paso, pero ya la fase 2 ya empezamos a trabajar con los hermanitos y el doctor Pérez. bueno, nos despedimos. Por mi parte, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima charla. Si quieren algún tema en especial, escríbanos y con mucho gusto lo tomaremos en cuenta, pero escríbanos con anticipación. Digo, va a ser el último viernes de cada mes, pero los estaremos esperando con su estrella. Y mi nombre es Roxángel y
Recuerden que el corazón sabe y la razón ayuda. Yo soy Mayritzi, me enamoró de su servicio de luz. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en la transmisión de ahí sí pueden hacer sus preguntas de canalización personales. Les recomendamos que sean de los primeros en conectarse y en escribir su pregunta, pero recuerden abierta, no nada más un mensajito, sino cuéntenos un poco acerca de la situación y qué les ayudaría a dar un paso adelante en su camino de conciencia. También los invito a los talleres que doy los jueves de 7 a 8:30. Pueden participar en línea o de manera presencial. Ahorita estamos abordando los sonidos platónicos. El siguiente jueves estaremos con el hexaedro y también con los símbolos de poder, que se pone interesante. Muy bien, yo soy Román, me despido comentándoles, pidiéndoles que bueno, los que no tengan su torre Lemdu, vale la pena que vayan construyéndola, o si gustan nos la pueden pedir, para que vayan haciendo este trabajo energético que se vuelve cada vez más importante y en ayuda del planeta Tierra. Y hay que sumar voluntades hacia lo mejor, porque ya sabemos todos de los cambios climáticos, de los cambios que se vienen a nivel global, los movimientos telúricos, lo que sea. Pero ya hay que hacer conciencia desde el mundo y también desde la parte que... Muy bien, y también les agradecemos de parte del maestro Tesla y los hermanitos galácticos que estuvieron presentes y que bueno, nos han guiado en todo este proceso. Ya hagan su tarea y escriban